todos. Sean bienvenidos a este pequeño foro de análisis y discusión. En esta oportunidad nos acompañan nuestras compañeras Ana Yara García Espino, Alejandra Álvarez Guijosa, Alma Lilia Martínez Lizama, María Berta Martínez Guzmán, Denisa Alejandra Camacho Hernández, Elizabeth Cetina Ricardo, Daniela Alcaute Mora, Shizuko Robledo Alcántar y su servidora María Susana Muñoz Guzmán. En esta ocasión vamos a discutir y analizar el concepto de supremacía constitucional. No sin antes recordarle a nuestros participantes que el tiempo máximo para exponer nuestra información es de 2 minutos. Sin más por el momento, le cedo la palabra a mi compañera Denise. Denise, por favor, danos un pequeño principio, una pequeña pauta para la definición de supremacía constitucional. Adelante, por favor, Denise. Hola, buen día. Yo les voy a hablar sobre el principio de supremacía constitucional. Para ello podemos referirnos como supremacía constitucional al presupuesto de control de regularidad constitucional. Esta a su vez tiene una pieza clave que es la normativa jurídica de muchos sistemas jurídicos modernos. La idea de la Constitución nos surge como un conjunto de normas fundamentales en sentido formal y material. Este principio nos dice que tiene su base en el derecho constitucional y también en una teoría de control o de regularidad. Este principio nos garantiza la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales que emanen de ella, tengan primacia en cualquier norma estatal. Haciendo así, obliga a los jueces, a los legisladores y a las autoridades administrativas a observar el principio en el ejercicio de sus funciones. Héctor Fix Zamudio afirma que el efecto de este principio de supremacía sobre la eficacia de las disposiciones fundamentales es esencial. La importancia que tiene este principio en la vida jurídica de un país se explica no solamente en los mandatos que implica, sino también en la forma de su origen formal que se expresa en los textos de la Constitución. Excelente, Denise, muchas gracias. Berta, adelante. Gracias. Bueno, tomándolo de una forma más práctica, el punto que acaba de mencionar mi compañera, la supremacía constitucional es el principio básico fundamental por el cual tenemos una jerarquización donde principalmente por arriba de todas las leyes y normas se encuentra la Constitución. Y de esta misma van a emanar todas las demás, pero siempre tomando en cuenta que la Constitución debe de estar arriba de todas las leyes y normas, porque la Constitución no puede estar, o mejor dicho, ninguna ley o norma puede estar en contra de esta, porque si no, no tiene derecho de ser o de existir, en otras palabras. Y pues así de sencillo lo podemos entender en otra forma más sintetizada. Excelente aporte, Berta. ¿Este concepto debe tener algún origen, alguna razón de ser para para prevalecer hasta nuestros días? Adelante, Daniela, tienes la palabra. Gracias, compañera. Buen día. Pues yo les voy a hablar un poquito sobre sobre lo histórico de esta supremacía constitucional. El primer tema que voy a tocar es sobre la Carta Magna, que esta no solamente influyó en lo que es Inglaterra, sino en otros países puede ser por lo bien que estaba hecha y por todo lo que contenía en ella. Esta se da en el año 1215, cuando el rey de Inglaterra viola ciertas leyes y tradiciones antiguas de donde gobernaba, y sus súbditos lo obligaron pues a firmar esta carta a raíz de que no les gustó que violara esas leyes. En esta contenían los derechos humanos y, como les decía, un documento que en ese entonces era lo máximo que se tenía en leyes, era de donde ellos se basaban para decir: yo tengo este derecho y me lo tienes que hacer valer. De la Carta Magna era donde se valían. Esta estaba dividida en dos partes, era la parte dogmática y la parte orgánica.
En esta primera estaban lo que eran los derechos y obligaciones de los seres humanos y en la segunda era cómo se tenía que regular el Estado y las leyes. Como segundo caso voy a hablar del caso de Marbury contra Madison. Este fue un hito del constitucionalismo y fue un proceso judicial que se abordó en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Fue resuelto en el año de 1803 y de ahí mismo surgió como resultado de esta pelea, de esta querella política. O sea, a raíz de esta querella y las elecciones presidenciales de ese tiempo, de 1800, cuando Thomas Jefferson y Adams se estaban peleando, Adams le ganó y quedó nominado por los federalistas, perdón, haciendo una serie de encargos. Uno de sus encargos era que tenía que entregar nombramientos a jueces. Entre ellos estaba Marbury, al cual no se le entregó. Adams decía que si él perdía, o sea, Adams se sale y luego queda Madison, y Madison le decía que si no ganaba, no le iban a entregar su nombramiento porque ya no le correspondía a él, sino a una elección pasada a la que ya había salido. Excelente, Dani, tienes toda la razón. Ese caso fue muy sonado y es conocido como uno de los más representativos de la supremacía constitucional, ya que no se le entregó ese nombramiento, ya que la Constitución estipulaba que no tenía la facultad la Suprema Corte para dar ese nombramiento. Pero debido a la influencia de Inglaterra en América, podemos contar con un antecedente histórico en el país. Adelante, Eli, por favor. Muy bien, Susi, claro, como dijiste, en efecto, en nuestro Estado de México tenemos también antecedentes históricos sobre esta supremacía constitucional y prácticamente nos basamos o nos remontamos al tiempo de 1814, casi cuando estuvo lo de la independencia de México, perdón, y nos enfocamos a un documento llamado Los Sentimientos de la Nación. Como bien conocemos, la mayoría fue creado por José María Morelos. En él se designaron 3 poderes de la Unión y ponían como en la cúspide a la Constitución. Después de esto nos basamos también en el artículo 237 de la Constitución de Apatzingán de 1814, en la cual se crea un Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana. Después de esto nos basamos un poco al artículo 24 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en el cual hay una separación de Estado e Iglesia, ya que se consideraba que la Iglesia era como un monstruo que devoraba a la población y no se seguían las normas que deberían de ser como iguales para todos. Es así como se ubica la Constitución para que de ella emanen diferentes normas. Después de esto nos basamos al artículo 161, en la fracción 3 de la Constitución de 1824 de la Federación Mexicana de la República Federal, se hace como representativa y federal. Esto fue por medio de Agustín de Iturbide, en la cual, pues, como bien indica, deja de ser como un Reino Unido a España para crearse una República Federal y representativa. Ahora bien, en el artículo 3 del Acta de Reforma, que como bien sabemos, la reforma fue un acontecimiento que marcó también la historia de nuestro país, en la cual hubo una lucha entre liberales y conservadores. En esta se podría decir que ubicamos a 2 de nuestros presidentes. En ese entonces era Benito Juárez y a Ignacio Comonfort, en el cual Comonfort no aceptaba la constitución de esa época, porque no quería estar sometido bajo las normas de los liberales. Es así como entonces hay como una serie de conflictos que se fueron desarrollando, pero que al final logró tener victoria el Partido de los Liberales, protegiendo la Constitución de 1824 y poniendo por encima de todas las leyes nuestra Constitución. Ahora bien, en el artículo 126 de la Constitución de 1857, Comonfort decretó ahí que
Bueno, esto se lo voy a leer tal y como está, no de que nos dice que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieron por el presidente, los jueces de cada instituto o cada estado deberán arreglar sus leyes conforme a la Constitución, es decir, que debe de seguir la base como la Constitución. Y ahora actualmente en el artículo 133 encontramos que ubica a la Constitución como la cúspide de una pirámide, o sea, la ley suprema, y que nada, ninguna ley, ninguna norma, nada, absolutamente nada puede pasar a estas sus órdenes o algo así, pues. Bueno, será todo. Excelente aporte, Eli, muy clara como siempre, pero ¿cómo podemos definir a la supremacía constitucional actualmente? Adelante, Yara. Yo voy a hablar acerca del concepto de la supremacía constitucional. La supremacía constitucional nos indica que la Constitución es nuestra norma suprema. Y como lo mencionó mi compañera Elizabeth, en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el principio de la supremacía constitucional, que dice, y cito textualmente, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. ¿Qué nos da a entender esto? Bueno, nos da a entender que este artículo nos da a entender que la supremacía constitucional es un atributo de la Constitución, que indica que jerárquicamente la constitución política de un país es la norma superior y por tanto la fundamentación de todo el argumento o ordenamiento jurídico. También nos dice que si algo va en contra de la Constitución, este se vuelve inconstitucional. Excelente, Yara, muy buena participación. Pero esto, ¿qué implica? Adelante, Alejandra, por favor. Bueno, para comprender mejor este atributo, imaginemos una pirámide, mejor dicho, la pirámide de Kelsen, como ya la han mencionado anteriormente mis compañeras, en donde ponen a la Constitución como la norma suprema. Digamos, está la Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, tratados internacionales en general, leyes generales, leyes federales y el reglamento. Pero a partir de la reforma del 2011 en México, esto ya no funciona así. Bueno, resulta que nuestro sistema jurídico ya no prevé una pirámide como la de Kelsen. Ahora nuestro sistema prevé bloques constitucionales. Los bloques constitucionales nos dicen que los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a estar a la par de la Constitución. Entonces, eso significa que los tratados internacionales y la Constitución van a estar al mismo nivel. Esta reforma marcó una pauta para demostrar que la Constitución tiene como principal objetivo el bienestar humano. Entonces, por esta razón es que se tomó esta decisión de cambiar la pirámide por los bloques constitucionales, donde prevé mayormente a los derechos humanos de las personas. Excelente aporte, Alejandra, citar la reforma del 2011 para hacer de igual valor a los tratados internacionales siempre y cuando estos sean de materia de derechos humanos. Adelante, Alma, por favor. Claro que sí. Bueno, las implicaciones del principio de supremacía constitucional, de acuerdo, bueno, sobre esto, los tribunales del Poder Judicial de la Federación han resuelto que del principio de supremacía constitucional se desprenden diversas implicaciones. En primer lugar, al ser la Constitución la ley suprema de la nación, su contenido no puede desvirtuarse por ningún otro ordenamiento legal, pues se sobreponen las leyes comunes federales y locales, es decir, tales ordenamientos guardan una subordinación natural respecto de la Constitución. Igualmente, los estados deben sujetarse a los mandamientos de la Constitución, considerada constitutiva del sistema federal, aun cuando sean libres y soberanos en cuanto a su régimen interior.
Por tanto, siempre que una ley local contraríe los preceptos constitucionales, estos deben prevalecer, incluso en el supuesto de que la legislación expedida por la legislatura local se adecue a su propia constitución y emane de autoridad competente, ya que dichos estados deben permanecer en unión con la federación según los principios de la propia ley fundamental. Perfecto, Alma, lo definiste de una manera muy clara. Ahora la palabra para nuestra compañera Shizuko. Shizuko, adelante, por favor. Buen día a todas. Para seguir hablando sobre las implicaciones que tiene el concepto de supremacía constitucional, debemos saber que toda institución o dependencia, así como todos los individuos, debemos someternos a las disposiciones constitucionales, respetando asimismo sus garantías y sus postulados, ya que ninguna persona, tanto física como moral, pública o privada, puede desconocerlas ni estar en contra de lo que se establece para asimismo poder lograr el fin del derecho, que es el bien común. Además, como creo que ya lo mencionaron todas ustedes, en cuanto a las normas secundarias de la Constitución, estas no deben ni contradecir a la misma Constitución ni oponerse a lo que ella establece. Es decir, todas estas normas jurídicas se deben interpretar de tal manera que no se opongan. Digamos que se debe rechazar categóricamente toda la interpretación que se haga opuesta al texto y el sentido que tiene la Constitución, ya que de ser que cualquier norma contradiga a lo establecido en la Constitución, esta se cataloga como una norma inconstitucional. Como también nosotros sabemos, la Constitución que nos regula a nosotros es una Constitución escrita y rígida. En virtud de su jerarquía, sí se puede adicionar y modificar esta Constitución, pero debe ser bajo ciertos lineamientos que están establecidos en el artículo 135 constitucional. Y estas reformas se deben hacer precisamente por un órgano que esté especialmente calificado, que en el caso de, como la Constitución lo establece, es el Congreso de la Unión. Excelente, Shizuko, tienes toda la razón. Contamos con una constitución de tipo rígida, lo cual facilita de cierto modo que se aplique de una forma más certera este principio de jerarquía constitucional. Tiene sus bases, como ya lo mencionaban, en Inglaterra y en México, en nuestras constituciones pasadas. Y sobre todo, me parece muy, muy importante recalcar que la Constitución tiene como principal objetivo el bienestar humano. Es por ello que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, siempre y cuando sean artículos que no se traten en la Constitución vigente, van a poder tener la categoría de Constitución únicamente en este ámbito de derechos humanos. Sería todo, compañeras. Muchísimas gracias por su participación y formalidad. Que tengan excelente día. Hasta luego.